y en sacar la evidencia de las grandes debilidades y dramas que se viven en Guatemala, el discurso confrontativo de Alfonso Portillo, que la guerra de 30 años desarrollada en el país nos dejó confrontados, dejó a millones de personas con la sensación de que se vive en un mundo de absoluta injusticia, donde no hay solución y en donde se puede hacer incluso ley por propia mano, como lo estamos viviendo hoy en día en el interior del país. Es verdaderamente lamentable las consecuencias del gobierno de Alfonso Portillo en términos reales, en términos de confrontación. Te digo, para mí es un dolor profundo el que siento al ver cómo alguien desde la primera magistratura de la nación pudo dejar confrontada a nuestra sociedad. Yo no digo que tapemos el sol con un dedo, Alfred, bajo ninguna circunstancia, pero lo que no es correcto, lo que no es ético, lo que no es moralmente aceptable, es que se tome ventaja de la posición de poder para lastimar a la sociedad como quedó lastimada la nuestra a partir del gobierno Portillo. Es un discurso confrontativo que continúa. Que continúa y que hoy es caldo de cultivo para nuevos populismos. Y ojo, no solamente populismos de izquierda, también populismos de derecha, porque hay en ambas. Hay que también clarificar que las denuncias, que en algunas denuncias que se han hecho son correctas, válidas, del mismo Portillo en contra absolutamente de ciertos sectores, y esas denuncias que ha hecho Portillo son todavía un problema hoy en día. Pero no solamente él, sino que también los otros gobiernos. Y seguramente si nos preguntan a nosotros, y perdone que le tome un poco el tiempo, licenciado, si nos preguntan a nosotros sobre las carencias que él señalaba, lo más seguro es que vamos a estar de acuerdo, Alfred. Claro. Está en la forma en que se plantea. Francisco Reyes López hace poco dice, como gran mérito de su gobierno, no nos dejamos manejar por los factores económicos de poder. Claro. ¿Cuál es ese mérito? Si usted llega al poder, llega para gestionar Estado con todos los sectores del país, no para pelear ni confrontar, sino para convencer, para gestionar, para resolver. Para unir. Y así es. Eso es lo que no hemos sabido hacer, sumar. Y solo voy a dar un pequeño ejemplo de lo negativo, perdón, que al licenciado le va a sonar en esto. Una de las decisiones más nefastas que tomó, por ejemplo, Alfonso Portillo cuando llegó al poder fue ignorar la ley de la Policía Nacional Civil que establecía que todos los mandos tenían que ser de carrera. ¿Sí? Había un proyecto para profesionalizar la policía. Y entonces, por poner a un amigo, dejo eso y lo coloco de director de la Policía Nacional Civil. Ahí empieza a hacer ese retorcimiento de leyes de las que habló incluso el mismo general Ríos Montt. Terrible. Sí. Licenciado, los casos paradigmáticos indudablemente involucran a poderes paralelos, tales como la cofradía, etcétera, el narcotráfico. Bueno, ¿puede la CICIG realmente combatirlos en un Estado que está cooptado? De hecho, el tercer mandato de la CICIG, establecido en el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala, es el desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Así que CICIG entendemos que está desarrollando sus capacidades no solo en el litigio de estos casos paradigmáticos, sino aprovechando el contexto para dar en el corazón de los grupos paralelos, ¿verdad? En esa dirección nosotros consideramos que existe una oportunidad, a partir de los casos que estamos planteando, de desmantelar viejos y nuevos poderes paralelos, porque no hay que olvidar que también estos se reconfiguran, tienen la capacidad de reinventarse y de generar otro tipo de violencia en el país, vía narcotráfico y otros temas, o el simple mecanismo del sicariato, ¿verdad? Yo quiero plantear en esa dirección que el Estado de Guatemala desde hace ratitos se ha propuesto, digamos, en distintos momentos en los acuerdos de paz, después con la famosa CICIAX, que no funcionó por resolución de la Corte de Constitucionalidad, después con la propia CICIG, comprometerse con desmantelar estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Hasta ahora, digamos, el mecanismo no ha funcionado del todo, salvo por el trabajo que entendemos que está haciendo la CICIG, y por ahí es importante que la Comisión Internacional contra la Impunidad nos deje capacidades instaladas en el país, ¿verdad? Porque este país necesita seguir haciendo las cosas positivas que se están planteando, pero para eso se necesitan justamente establecer el mecanismo de dejar las capacidades instaladas para que lo que hemos avanzado con CICIG no signifique un paso para atrás, signifique 2 pasos para adelante, que creo que eso es lo que el país necesita, ¿verdad? Decirle que los cuerpos paralelos y aparatos clandestinos de seguridad, si alguna característica tienen, es su capacidad de generar impunidad en las instituciones del sistema judicial
judicial, y esto desnaturaliza el quehacer institucional y el quehacer social en lo cotidiano. Cuando las instituciones no funcionan porque están copadas y no generan efectividad en su funcionamiento, se genera una anomia colectiva, ¿verdad?, de que nadie confía en las instituciones. Totalmente. Por eso que los casos paradigmáticos del caso Rosenberg y el caso Portillo nos parecen una gran esperanza, porque este país está acostumbrado a la desconfianza histórica de las instituciones porque no se confían en ellas. Por eso ese mensaje de los dos casos es tan importante, para que los guatemaltecos entendamos que tenemos una obligación moral de confiar en las instituciones, pero también de fortalecerlas con propuestas, con acompañamiento y con auditoría social. Pero también entender que no nos podemos tomar la justicia por las propias manos, sea en el interior de la República o sea inclusive en las élites empresariales o cualquier otro sector. Y hablo esto porque el caso Rosenberg nos demuestra cómo se utiliza el sicariato y no se confía en las instituciones de justicia para resolver un conflicto. Este es el mensaje de fondo que nos deja todo este proceso histórico que creo que compartimos, que estamos viviendo en el país, y que esperamos que sea un parteaguas y que generen adelante capacidad, propuestas y un mejor país que creo que todos estamos pidiendo. Perfecto, vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre las principales reformas estructurales que demanda nuestro sistema de justicia. Este oeste no se